Muy buen día, ¿qué tal están? Sean ustedes bienvenidos hoy acá a este espacio. Tengo el honor más bien de presentar a esta par de escritores, uno guatemalteco, muy reconocido aquí en Guatemala, él mismo va a tener la dicha de presentarse un poco, y un paisano mío que pues lleva varios años viviendo aquí en Guatemala. Entonces, quisiera que ellos mismos se presentaran y adicionalmente presentaran su último material que tiene como nombre La Ventana de los Jóvenes. Entonces, quedamos en manos de ustedes. Bienvenidos. Adelante, Yesid. Gracias. Ok, gracias Gustavo. Pues mire, felicidad, gracias Andrea, Gustavo, amigo, que me permitió a través de este ejercicio que hemos hecho construir una historia que tiene 40 pasos. Eso fue lo que hicimos con La Ventana de los Jóvenes, construir un camino a través de una investigación que hicimos hace algún tiempo. Nosotros tenemos esta organización que lleva más de 20 años aquí y tenemos un compromiso muy fuerte con este país y con su gente. Consideramos que los jóvenes son el presente, son el futuro. Hay un porcentaje de jóvenes en este país que representa alrededor del 25% de la población y que necesitamos dar un impulso. Por esa razón, en algún momento decidimos hacer una investigación, nos animamos a preguntarle a los jóvenes qué pensaban, qué querían de este país, cuáles eran sus problemas. Hicimos ese trabajo de investigación, tabulamos esa información y por arte de magia apareció este compañero, un periodista que apreciamos muchísimo. Decidimos un día a través de un café en una de estas tantas cafeterías que rondan esta ciudad, decidir hacer este material. Entonces es un placer compartirlo con ustedes. Gustavo, si quieres contar un poquito tu experiencia. Sí, este material surgió justo a la orilla de un buen café y de propósitos y de metas comunes. Nos encontramos platicando con que en este país es de creciente importancia el tema de los valores ante tantas realidades de violencia, de corrupción, de conflictos de interés, de situaciones que se dan en la vida diaria, retos familiares, ¿qué hago con este hijo que no me obedece? ¿O qué pasó con este papá que no cumplió con su deber? Bueno, tantos problemas de la vida cotidiana que nos encontramos con el estudio de Yesid, que se basa en preocupaciones de jóvenes y a la vez con la pregunta de qué hacemos para aportar a este tema en este país. Y entonces, como los valores no son cosas abstractas, sino son situaciones concretas que se manifiestan en la vida y que los observamos a cada rato, decidimos agarrar la metodología de las historias reales, basadas en hechos reales. Obviamente cambiamos nombres y situaciones para no comprometer a nadie, pero son situaciones reales que recopilamos y que fuimos encajando con distintos valores. En cada historia se resalta un valor principal, pero a la vez un valor no está aislado de otros, un valor o un antivalor está a veces conectado con otros. Entonces, en cada historia, el lector se ve desafiado, el lector joven se ve retado, a los jóvenes les encantan los retos, entonces se ve retado. Al final de la historia hay unas preguntas en las cuales, bueno, ¿qué postura asumirías frente a esta realidad? ¿Qué piensas de lo que hizo esta persona? Y en base a esas respuestas se desarrolla una metodología de reflexión personal, autogestionada, en la cual al final de cuentas debemos obtener conclusiones y posturas personales. Claro, en cada capítulo también hay una definición de un valor específico que es el que queremos reflejar, pero lo principal es la reflexión. Yo quería preguntarle si estas historias de las que nos hablas, Gustavo, están basadas, como tú dices, en hechos reales, pero ¿cómo hicieron para llegar a esa investigación? ¿Cómo fue a través de investigación? ¿Cómo hicieron para concluir que tenía que ser sustentado precisamente en valores? Bueno, el tema comenzó como lo señala Gustavo, viendo que los jóvenes a veces se ahogan en una serie de situaciones que ocurren y la mirada fue, ¿y a nosotros qué nos pasó cuando estuvimos en las escuelas, en los colegios? Igual, muchos problemas a veces vistos muy sencillos, pero que cuando no tienen una orientación y como en este caso lo que hicimos en la puerta fue el joven se enfrente a su realidad, que no le huya a esa realidad. Y en ese proceso, de alguna manera, acudimos
a ese modelo socrático de decir, mientras no te enfrentes a tu propia pregunta, si no busques solo respuestas va a ser muy difícil. Entonces, de alguna manera, el material está puesto sobre, es como un andamiaje donde se cuenta la historia que pasó en un momento a un chico o a una chica guatemalteca, lo sacamos, le dimos un contexto un poco más amplio y luego la idea es que el docente en el aula de clase, el padre en la habitación, en la sala o en el comedor, o los propios jóvenes en el patio donde se hace la recreación deportiva, puedan tener una guía para debatir su realidad. Ese es un poquito como el esquema, y esa realidad tiene una columna vertebral que es transversal a todo el libro. ¿Con qué valores queremos recrear nuestra cultura guatemalteca? ¿Cómo nos vemos en las próximas décadas si ellos van a ser nuestros maestros, nuestros empresarios, van a ser los que van a guiar esa política montada en valores? Entonces, ese fue como el barniz que le quisimos colocar al material durante todo el debate que hacíamos, y por eso, pues nosotros como gestores de esa tinta tenemos una creencia muy poderosa que será un material que pondrá a pensar a la juventud, a los padres, a los profesores y a la sociedad sobre lo que muchos de los que no nacimos aquí, como es el caso mío, pero que amo esta tierra, quiero verla cada día en un escalón mayor de esa valoración y de esos principios que nos hagan mejores seres humanos. Esa es un poco como la idea de dónde comenzó y cuál es la tendencia que pretendemos. Digamos, los valores no son propiedad de nadie, son universales. Y, por ejemplo, las declaraciones de valores, por ejemplo, contenidas en la Declaración de Derechos Humanos o en reflexiones de grandes filósofos, nos muestran que los valores, hay valores que son universales, ¿sí? Comenzando por el valor de la vida, ¿sí? Por el valor del conocimiento, el valor de la confianza, de la actitud de aprendizaje. Bueno, pero ¿qué hicimos? En base a la encuesta de RIFS Ideas, en base a la encuesta de YESID, digamos, se encontraron algunas realidades que preocupan a los jóvenes, ¿sí? Divorcio de los padres, violencia intrafamiliar, abusos físicos y sexuales, que son temas muy fuertes que a veces la gente rehúye hablar, temas de bullying, ¿sí? Discriminación. Bueno, esos eran unos temas que partieron de ahí. Como contraparte, como para tener un referente objetivo, se tomó el currículo nacional base, donde está un área específica de civismo y valores. Y en esta parte fue muy interesante encontrar, por ejemplo, todos los valores que permiten la convivencia democrática. Y la convivencia democrática implica el respeto al derecho del otro, al respeto al ejercicio de mi libertad responsable y al respeto a la libertad del otro, respeto a los derechos humanos, asertividad para plantear tus preocupaciones, ya sea a un alcalde, a un diputado, a una autoridad o a un grupo de ciudadanos, honestidad, tolerancia. Esos temas son parte del currículo nacional base y coincidentemente están también con la encuesta dentro de las preocupaciones y necesidades. Entonces, parecía obvio, nos volvimos a sorprender con esa necesidad que hay porque padres, maestros, muchas personas dicen, ¿y qué hago yo para educar a estos niños? Y a veces uno dice, ¿por qué existe esta carencia? Bueno, más allá de preguntar por qué, quisimos decir, bueno, ¿cómo podemos apoyar a este proceso? Entonces, la mejor manera, nuevamente, a la gente les encantan las historias. A usted viene y le dice, mira, ni sabes qué le pasó a fulano. Y te cuenta, bueno, pero pasamos de la historia simple o del chisme, la historia simple que a veces aparece en redes sociales y la gente dice me gusta, no me gusta, like, y a veces desde perfiles falsos hasta contestan no. Ahora en un libro recopilamos historias que te desafían a tomar una postura ética, una postura con base en tu trasfondo, digamos, de valores, tus papás, tu familia, lo que has aprendido, lo que has sufrido, lo que has padecido también por las malas actitudes de otros, y con ese tamiz vas a destilar valores propios,
¿sí? A raíz de una reflexión personal que obviamente puede ser compartida en un grupo de clase, que obviamente la guía del maestro es muy valiosa, o la guía de los padres, y este libro permite esa libertad de reflexionar. Yo personalmente, de reflexionar ya en un grupo de trabajo, de reflexionar en un aula, y eventualmente puede esto llevar a una reflexión de un tipo más grande. Esa es la aspiración que teníamos a partir de recopilar 40 relatos. Con relación a eso, pues adelántanos un poco a través de un par de historias que cada uno pueda relatarnos, donde se fije toda esta parte técnica y donde observo también que trabajaron mucho el tema de las habilidades blandas. Creo que este tema a todos nos hace falta. Hoy por hoy en las universidades los chicos salen con muy poca preparación para tomar decisiones, para liderar, para manejar sus emociones, para poder comunicarlas, para poder tener un buen manejo del tiempo. Y veo que en las historias ustedes pudieron plasmar de alguna forma este tipo de habilidades para poderlas desarrollar. Pero pues cuéntenme un poquito acerca de alguna de esas historias que a ustedes se les venga a la memoria y adelántenos un poco, por favor. Yo quisiera compartir, antes de pasar a eso de las historias, que aquí hubo un aprendizaje de doble vía. En el caso de Yesid, con su experiencia en mediación, resolución de conflictos, coaching, desarrollo personal, digamos, él aportó ese bagaje de conocimientos en esa área. Desde mi lado, como periodista que veo tantas realidades a diario, y también como escritor, escribo cuentos, relatos, algunos reales, otros de ficción. Digamos, yo traté de aportar esa parte de la fluidez, de mantener la tensión dramática en algunas historias con detalles, descripciones y cosas. Y hubo un cruce de conocimientos. Yo aprendí de desarrollo personal, de coaching, de conceptos de superación personal, y a la vez pude apoyar a Yesid, digamos, en la construcción de los relatos para que estos tuvieran una línea dramática que mantuviera la atención del lector, porque es muy importante mantener la atención del lector, y que a la vez tuviera esos matices y detalles que le permitan meterse, tener esas imágenes mentales que le hagan como, generen esa empatía para que él se pueda meter en la piel del personaje. Entonces, hay muchas vivencias. Una quizá de las que más me impactó conocer y luego trasladar ahí fue la vivencia de una muchacha que tomó una decisión fatal, por así decirlo, pero que dejó una carta escrita a su mamá, en la cual ella le contaba desde que comenzaron las dificultades, los malentendidos, las discusiones, las bajas notas, y le contó lo que había ocurrido cuando ya ella había tomado esa decisión. Entonces, por ejemplo, ese tema, con sus matices y sus detalles, lo encontrarán en las historias, pero lo importante en este caso es aprender qué fue lo que ocurrió ahí, dónde faltó la comunicación, dónde la confianza falló, y dónde esa asertividad de decir, a mí me pasó esto, y hacerlo de conocimiento de padres, de autoridades, de quien haga falta para enderezar la situación. ¿Dónde está esa clave? Pero esa respuesta la da el estudiante, el lector de estos relatos. La otra historia virtuosa, hay historias con finales tristes, con finales, como la vida, ¿sí? La vida tiene de todo. Entonces también hay una historia de superación de una joven que pues comenzó haciendo oficios domésticos, ¿sí? Un trabajo honrado como cualquier otro, pero que da una remuneración muy poca. Y sufría maltratos en una casa, pero aún así ella supo tomar las actitudes adecuadas, trazarse las metas adecuadas para conseguir las metas que ella quería. Y no es una historia de hadas, ni es una historia real, ¿sí? Que le ocurrió a una persona, y que no fue esa casa la única dificultad, tuvo otras dificultades, pero se trazó una meta, un sueño, un ideal, y cómo un sueño, un ideal te puede guiar a través de las dificultades. Es otro de los aspectos. Entonces, los valores en la primera historia, el valor era el valor de la confianza. En la segunda historia, el valor es el valor de la perseverancia. Y lo exponemos con historias y casos reales. Yesid. Bien, gracias. Yesid, ¿tú qué tienes para contarnos de las historias que te dan? Bueno, yo creo que Gustavo ha
ha desmenuzado dos historias que tenemos ahí, faltan 38. Yo les voy a resumir las 38. Y van a encontrar esas fronteras de cuando al chico le ofrecen por primera vez un cigarrillo. Van a encontrar esas historias que lo limitan a veces a ser parte de un grupo, pero si no bebe, no puede participar en el grupo. ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué reacciones hay? Ese imán que el grupo, yo quiero pertenecer al grupo, pero a veces para pertenecer a ese grupo tienes que saltar una barrera de valores. Entonces nos ponemos ahí. Los temas, hay unos temas interesantes de ese ejercicio sexual, ¿no? Esa parte hormonal que empieza en todos nosotros, tanto en mujeres como hombres, cómo manejarla, qué hacer. Manejamos cosas delicadas, pero creo que muy, muy profundas, y yo espero que los lectores entiendan que hay un lápiz de mucho cuidado al usar esas historias, como cuando una chica queda embarazada. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? ¿Qué es lo adecuado? Entonces, son historias realmente del día a día, ¿no? Gustavo decía, el bullying, cómo manejar un bullying. Y eso son historias que envuelven a todos, no solo al chico. El chico está viviendo la historia, pero tiene una serie de sombrillas alrededor. ¿A cuál acude? ¿A papá? ¿A mamá? ¿A un tío? ¿Al profe? ¿Al director del colegio? ¿Se lo queda solo? ¿Vive solo esa historia? Y parte de lo que decía Gustavo es que algunas pueden terminar muy mal si no le brindamos a los jóvenes esta posibilidad, que yo cerraría diciendo, el libro tiene un gran objetivo, que los jóvenes mejoren la gestión de sus vidas. Eso es, en una estructura de valores, ¿no? Entendiendo que tenemos esas dos fronteras, la biología, que es lo que nos da nuestro cuerpo, nuestras hormonas, nuestros órganos, la biología del ser humano. Y la otra frontera es la que se trabaja en el libro, la ética, los valores, los principios para hacer que esa biología valga la pena vivirla. Una última cuestión, me llama la atención que en la carátula, en la portada, ustedes tienen varios personajes ahí, o sea, me parece importante rescatar cómo hicieron para llegar a este tipo de carátula. Primero es el nombre, la ventana de los jóvenes es una metáfora, así que nos permite abrir, cuando decía abrir la ventana, así, para que entre luz, para que entre aire. Número uno. Número dos, la frase que queremos que sea como el eslogan de toda esta lectura, vivos con los valores. Vivos con los valores para decir, bueno, muchachos, vivos, vivos, levantémonos. Y luego también que estamos vivos gracias a los valores de quienes nos antecedieron. Entonces los valores nos dan vida. Y finalmente sobre digamos, la ilustración que estás mostrando, fue una discusión cómo hacerla representativa de grupos y bueno, nos basamos justamente en eso, ¿verdad? En la diversidad cultural que hay no solo en Guatemala, sino en todos los países de Latinoamérica. Creo que compartimos diversas herencias, mestizajes, pueblos originarios y queríamos que estuvieran presentes todos de alguna manera y de alguna manera se logró, se intentó, se trató de presentar de una manera jovial, de una manera alegre, optimista y no infantilizada, porque no quisimos reducir temas a cuestiones, a simplicidades, no, sí, pero sí queríamos que fuera amigable, que fuera llamativa, con colores, sí, esos colores, ese azul del cielo que nos inspira, ese amarillo que nos levanta, el recurso, digamos, de la ilustración está a lo largo de todo el libro, cada historia tiene una ilustración con el mismo espíritu. Maravilloso, muchas gracias. Sí, finalmente yo agregaría algo a lo que dice Gustavo. Esa gráfica habla de lo que muchos decimos, pero pocos creemos y convivimos en ese mundo multicultural. Creo que ahí hay un ejercicio interesante de cuando podemos tomar esos cuerpos que están ahí, la figura, la constitución, ahí está el mulato, el mestizo, está el indígena, está el costeño, está el capitalino. Entonces,
Eso queremos ver, y cuando decimos que el joven aprenda a gestionar ese mundo, es porque ese es el mundo de la integralidad. Yo creo que en este país, y es parte de los debates que damos, tenemos una riqueza maravillosa, que Dios nos ha dado la oportunidad de tener personas que son diferentes físicamente, piensan diferente físicamente, pero no por eso nos debemos dividir. Por el contrario, creemos que la gran riqueza, de allí es donde nace la gran innovación, de las grandes diferencias. Entonces, yo que he estado vinculado al tema de la resolución de conflictos, entiendo que esta es la materia prima del desarrollo. Y eso es un poco lo que quisimos mostrar en esa carátula, Andrea. Bueno, muchas gracias. Entiendo que ya están en las librerías, ¿verdad? Estoy viendo que ya están en The Museo, están en Artemis, están en Sophos. Y pues bueno, felicitaciones, que sea un éxito y que pues sigamos todos construyendo país, que es la idea. Muchísimas gracias por asistir, por su presencia y por su tiempo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.